Un saludo a todos, soy David Bell, el profesor encargado de coordinar las asignaturas de Estructuras 3 en el grado de Arquitectura y Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales del grado de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Con la práctica que haremos a continuación, pretendo mostrar los fundamentos del cálculo plástico de estructuras de acero. En este vídeo se incluye, en primer lugar, una introducción a los distintos tipos de análisis estructural según el comportamiento del material, sea elástico o plástico, en la que se describen las diferencias entre ambos métodos y sus particularidades. Esta introducción se ilustra mediante un par de ejercicios en los que se calculan las cargas de agotamiento elástico y plástico de dos vigas hiperestáticas. A continuación, se describen los objetivos de la práctica y el problema que se va a desarrollar en ella. Un pórtico con cubierta a dos aguas, cuyo análisis es más complejo que los de las vigas resueltas previamente. Finalmente, se muestran los pasos necesarios para realizar el análisis del pórtico con ayuda del programa de cálculo matricial y por elementos finitos MEFI desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena y que puede descargarse en el enlace que se encuentra en la descripción de este vídeo. El objetivo del cálculo plástico de estructuras es determinar la carga última que produce el colapso de una estructura como la que se muestra en esta figura, al ir generándose en ella una serie de rótulas plásticas a medida que aumenta la carga, de forma que el grado de hiperestaticidad de la estructura se va reduciendo hasta convertirse en un mecanismo plástico cuando alcanza un valor negativo. Según cuál sea el comportamiento del material, el análisis estructural puede ser elástico o plástico. El análisis elástico es válido en todos los casos, sean cuales sean las características de la estructura, pero el análisis plástico requiere que las secciones de las barras tengan unas características determinadas. Fundamentalmente, que las alas y el alma o las almas no sean demasiado esbeltas, para que la sección entera pueda llegar a plastificar sin que se produzcan antes fenómenos de inestabilidad que agoten su resistencia prematuramente. En el análisis elástico de un pórtico como el de esta figura, solicitado por una única carga P, se considera que las tensiones en la sección más solicitada, que en este caso se encuentra justo debajo de la carga P, van aumentando desde la fibra neutra hacia los extremos de la sección, y que su valor máximo crece a medida que lo hace el momento flector debido a P, hasta que se alcanza el límite elástico del material en las fibras más alejadas del centro, momento en el cual se considera agotada la sección solicitada por el momento resistente elástico correspondiente. La deformada correspondiente a la estructura agotada es perfectamente continua, presentando un punto de inflexión en la sección en la que se anula el momento flector, pero sin que haya en ningún lugar variaciones bruscas del giro de las secciones adyacentes. Si el valor de la carga aumenta por encima del que ha dado lugar al momento elástico de la sección, entonces se alcanza el límite elástico en fibras cada vez más próximas al centro de la sección, y la plastificación va progresando hacia adentro hasta alcanzarse un estado en el que toda la sección se ve sometida a una misma tensión, una parte en tracción y otra parte en compresión. En estas condiciones, para una carga de valor lambda 1P, se forma una rótula plástica, puesto que, al no ser la sección capaz de generar un momento resistente mayor, empieza a permitir el giro independiente de los dos tramos de barra que hay a sus lados, como haría una articulación convencional, solo que manteniendo el momento que ha agotado la resistencia plástica de la sección en vez de forzar un momento nulo. Si el valor de la fuerza continúa aumentando, el resto de la estructura se carga proporcionalmente más de lo que hacía antes, a causa de que la sección donde se ha formado la primera rótula plástica ya no es capaz de resistir un momento mayor. Este proceso continúa hasta que para un valor de la carga igual a lambda 2P se forma una segunda rótula plástica en la unión entre la viga y el pilar, dando lugar a la formación de un mecanismo plástico que conduce a la ruina de la estructura. El análisis plástico permite realizar un dimensionamiento acorde con el comportamiento real de la estructura frente a cargas excepcionales, como puede ser la acción sísmica. Permite también determinar cuál es la carga última de rotura que conduciría al colapso de la estructura para conocer cuál es el margen de seguridad que queda por encima de las cargas que establece la normativa. Y finalmente también sirve para estudiar las posibles causas que han originado el colapso de una estructura en un análisis forense. En el análisis de la flexión en régimen elástico, se supone que las tensiones y las deformaciones se mantienen dentro del rango en el que el material presenta un comportamiento elástico, en el que las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones, de manera que, si además se verifican las hipótesis de pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones, entonces el comportamiento de la estructura es lineal.
Dentro de este rango de tensión y deformación, el cálculo de las tensiones elásticas de flexión, dadas por las fórmulas de resistencia de materiales para tensiones normales y tangenciales en flexión simple, es válido siempre que no se esté en presencia de singularidades como cargas concentradas, empotramientos o cambios bruscos de sección. En esta situación, las tensiones tangenciales máximas se dan alrededor del centro de gravedad de la sección, mientras que las mayores tensiones normales se producen en los puntos más alejados de este, donde la coordenada z alcanza su valor máximo, pudiéndose expresar su valor mediante esta fórmula. En ella, el cociente entre la inercia respecto del eje horizontal y el máximo de la coordenada vertical es el módulo resistente elástico de la sección respecto del eje y. En estas condiciones, la condición de diseño es que la tensión equivalente de Von-Mises o 3K debe ser inferior a la resistencia de cálculo del material en cualquier punto de la sección. No obstante, dado que en los problemas de flexión de barras largas la tensión normal es al menos un orden de magnitud mayor que la tensión tangencial y que ambas alcanzan sus valores máximos en zonas separadas de la sección, normalmente el diseño viene condicionado casi exclusivamente por la tensión normal. Por lo tanto, la capacidad resistente de la sección viene dada fundamentalmente por su resistencia elástica o momento elástico, que es el producto del módulo resistente elástico de la sección por el valor de la resistencia de cálculo del material. Y la condición de diseño establecida por la normativa es que el momento flector debido a las cargas externas en valor de cálculo sea inferior a este momento elástico. Por su parte, el análisis plástico de la flexión se puede basar en un diagrama de comportamiento de tipo elastoplástico o rígido-plástico. El diagrama de comportamiento tensión-deformación que de un acero de construcción viene a ser como el que se muestra en esta imagen. Sin embargo, dado que este comportamiento es bastante complejo una vez que comienza la plasticidad, para el análisis estructural más allá del límite elástico se suelen adaptar diagramas simplificados que quedan del lado de la seguridad y simplifican notablemente los cálculos. Una primera opción es el diagrama de comportamiento bilineal con endurecimiento, en el que la zona plástica del diagrama de comportamiento se aproxima por una recta con una pendiente muy inferior, al menos en 4 órdenes de magnitud, a la del tramo elástico. De esta forma, la aparición de deformaciones plásticas permanentes requiere un ligero incremento de la tensión. Una simplificación mayor se consigue si la pendiente del tramo plástico del diagrama es nula, lo que se conoce como un comportamiento elastoplástico perfecto. De acuerdo con este modelo de comportamiento, las tensiones no pueden aumentar por encima del límite elástico, produciéndose a partir de este punto una deformación plástica indefinida sin que aumente la tensión. Finalmente, el modelo de comportamiento más sencillo es el rígido plástico, en el que se desprecian las deformaciones elásticas. De los tres, el que se utiliza habitualmente para realizar el cálculo plástico de estructuras de forma analítica es el segundo, reservando los modelos con endurecimiento para el análisis computacional y los rígido-plásticos para el análisis de problemas muy concretos en los que la deformación elástica es despreciable en comparación con la plástica. Para poder relacionar el modelo de comportamiento elastoplástico perfecto con la generación de rótulas plásticas descrita en la primera diapositiva, resulta útil estudiar la evolución de la distribución de tensiones de flexión sobre la sección más solicitada de una viga a medida que aumenta la carga que actúa sobre ella. Con este objetivo analizaremos una viga de sección rectangular, simplemente apoyada, que soporta una carga puntual en el centro de la luz, utilizando el modelo de comportamiento elastoplástico perfecto que se muestra en la parte superior derecha de la diapositiva. Como ya se ha dicho, en este modelo la tensión se mantiene constante en el valor del límite elástico, sigma i en este caso, desde que la deformación alcanza el valor de fluencia epsilon i, de manera que la deformación puede seguir creciendo sin que lo haga la tensión. Así, cuando el valor de la carga es pequeño, la tensión en la sección de la viga aumenta linealmente con la distancia a la fibra neutra situada sobre el centro de gravedad de la sección. A medida que la carga aumenta, la tensión lo hace en la misma proporción hasta llegar al límite elástico del material en las fibras más alejadas del centro. En este instante, el momento flector sobre la sección alcanza el valor de la resistencia elástica de la viga, m sub L máximo, igual al producto del módulo resistente de la sección por el límite elástico del material. A partir del instante en que el momento flector sobre la sección sobrepasa el valor de su resistencia elástica, las tensiones ya no pueden aumentar más, aunque lo siga haciendo el momento debido a la carga externa. Al no ser posible que la tensión supere el valor del límite elástico sigma sub i, la única forma de conseguir que en la sección se genere un momento mayor es que la zona sometida a la tensión máxima, la zona plastificada, vaya ampliándose, ya que de esta forma, en la zona plastificada, las tensiones son mayores de las que se producen en régimen elástico.
Este aumento del momento resultante de la distribución de tensiones continúa hasta que la zona plastificada abarca la sección completa, instante en el que se alcanza la resistencia plástica de la sección, M sub PL, y esta comienza a girar libremente, al crecer indefinidamente la deformación de las fibras plastificadas, sin que varíe ya el momento flector, dando lugar a lo que se conoce como una rótula plástica. Cuando se inicia la fluencia de una sección, su valor efectivo de rigidez a flexión E por I desciende paulatinamente. De hecho, el módulo elástico efectivo del material plastificado es cero cuando se presume un comportamiento perfectamente plástico más allá de la fluencia, y de ahí el término de rótula plástica. Una vez que se produce esta rótula, la estructura se comporta bajo carga adicional como si se hubiese introducido una articulación en la sección fluida. La aparición de la primera rótula plástica en la estructura ocasiona la reducción de la hiperestaticidad inicial en 1 grado. Cada rótula plástica adicional tiene el mismo efecto. Para estudiar con más detalle el proceso de plastificación de una sección hasta llegar a la formación de una rótula plástica y, de paso, definir algunos parámetros importantes para describir lo que sucede, partiremos de una sección con un área A que tenga un eje de simetría vertical y experimente una flexión en ese plano de simetría, es decir, que esté sometida a un momento flector horizontal que produzca una flecha en ese plano de simetría vertical. Como se ha visto en la diapositiva anterior, si el momento flector es pequeño, la tensión y la deformación varían linealmente con la distancia al centroide de la sección. Al aumentar el momento, la tensión de fluencia llega a las fibras superiores y al aumentarlo más, llega también a las fibras inferiores. Si sigue aumentando el momento flector, la fluencia se extiende desde las fibras exteriores hacia adentro hasta que se encuentran las dos zonas de fluencia. En este estado se dice que la sección es totalmente plástica. El valor del momento máximo, llamado momento plástico, se deduce de las ecuaciones de equilibrio. Puesto que no hay fuerza axial, el eje neutro de la sección transversal la divide en dos áreas iguales de valor A medios. La tracción y la compresión resultantes son iguales a 1/2 del área por el límite elástico del material en valor de cálculo y forman un par denominado momento plástico de la sección que constituye su resistencia plástica, siendo Z sub C y Z sub T respectivamente la distancia del centroide de la zona de tracción y de compresión respecto al eje neutro en estado plenamente plástico. La condición de diseño en este caso es que el momento flector externo en valor de cálculo sea inferior a este momento plástico. En una sección con doble simetría, las distancias Z sub C y Z sub T son iguales a Z, y el momento de agotamiento plástico queda de esta manera, donde S igual a 0,5 veces el área por esta distancia Z es el momento estático del área de media sección alrededor del eje de flexión. Y W sub PL igual al doble del momento estático es el módulo resistente plástico de la sección. Una vez definidos los módulos resistentes elástico y plástico, que dan lugar respectivamente a las resistencias elástica y plástica de la sección, se puede definir a su vez un parámetro denominado factor de forma que mide el aumento relativo de la resistencia que se obtiene permitiendo la fluencia total de la sección, y que, por ejemplo, es igual a 1,5 en una sección rectangular, a 1,7 en una sección circular maciza y varía entre 1,12 y 1,18 en perfiles en I, H o U flexionados alrededor de su eje fuerte y su eje horizontal en el caso de la figura. Una vez aclarados todos los conceptos anteriores, es posible volver a la descripción del proceso de agotamiento de una estructura presentado en la primera diapositiva para estudiarlo con algo más de detalle. A medida que aumenta la carga sobre una estructura, en primer lugar se alcanza el límite elástico del material en la sección más solicitada, que en el caso del pórtico mostrado en esta figura es la que se encuentra justo debajo de la carga. Si la carga continúa aumentando, se produce fluencia en algunos puntos de la sección, que experimenta deformaciones elastoplásticas. Y si la zona plastificada acaba extendiéndose a la sección completa, se llega a formar la primera rótula plástica. Conforme la carga sigue aumentando, la estructura alcanza un estado totalmente plástico cuando se forma un número de secciones plenamente plásticas suficiente para transformar la estructura en un mecanismo plástico, que colapsa si se sigue cargando. En el caso mostrado en esta diapositiva, el colapso se produce al formarse la segunda rótula plástica en la sección de unión entre la viga y el pilar, puesto que el pórtico era inicialmente hiperestático de primer grado. El análisis plástico busca, por tanto, encontrar el mecanismo de colapso de una estructura y conocer la magnitud de la carga que lo ocasiona, para determinar el factor lambda por el que hay que multiplicar la carga de servicio para que se agote la resistencia. En el caso de estructuras isostáticas, la aparición de la primera rótula conduce directamente al colapso.
Sin embargo, en las hiperestáticas, el colapso se produce cuando se han formado las suficientes rótulas plásticas para que la estructura hiperestática inicial, que se ha ido haciendo paulatinamente menos hiperestática, se convierta finalmente en un mecanismo. En el caso de la viga continua del centro, hiperestática de primer grado, el mecanismo plástico requiere dos rótulas, una aquí y la otra aquí. Mientras en el pórtico rígido de la derecha, cuyo grado de hiperestaticidad es 3, son necesarias 4 rótulas. En consecuencia, el análisis plástico supone tanto el estudio del reparto de tensiones plásticas dentro de la sección, que da lugar a la formación de una rótula plástica, como el de la redistribución del momento flector por toda la estructura a medida que se desarrollan todas las rótulas plásticas que hacen falta para que tenga lugar el mecanismo de colapso. En una estructura estáticamente determinada, la ganancia de resistencia debida a la plasticidad respecto de la que da el análisis elástico depende exclusivamente del valor del factor de forma de la sección. Sin embargo, en una estáticamente indeterminada, esta ganancia depende del proceso de redistribución del momento flector a lo largo de la estructura. Para que una estructura pueda redistribuir tensiones dentro de una sección y entre secciones, no debe ocurrir ninguna otra forma de fallo previa al mecanismo de colapso, que impida que se pueda llegar a la carga límite. Por lo tanto, para que se permita el análisis plástico deben cumplirse una serie de condiciones. La primera es que el acero tenga una ductilidad adecuada para que pueda desarrollarse la resistencia plástica de los perfiles. La segunda, que una vez formada la rótula plástica sea capaz de girar a un momento constante denominado momento plástico de la sección. La tercera, que la rótula plástica tenga la suficiente capacidad de rotación, sin pandeo local ni lateral, para permitir la redistribución de momentos que dé lugar a la formación del mecanismo de colapso. Y la cuarta, que la carga de la estructura sea predominantemente estática, para evitar que un impacto o sacudida pueda dar lugar a fenómenos dinámicos que ocasionen un fallo por otra vía. Para cumplir estas condiciones hay que poner límites al tipo de acero y a las proporciones de las barras y de sus secciones transversales. Actualmente se permite el cálculo plástico para todos los tipos de acero estructural contemplados en el Código Técnico de la Edificación, pero las proporciones de las alas y el alma de las secciones en las que se forman rótulas plásticas deben sujetarse a ciertos límites, que son más estrictos para los aceros de mayor resistencia. Finalmente, como la fluencia reduce mucho la rigidez, las barras que desarrollen rótulas plásticas serán especialmente proclives a ser inestables. Por lo tanto, los límites de esbeltez de tales elementos estructurales son muy estrictos y obligan normalmente a riostrarlos lateralmente. A continuación se van a presentar un par de ejercicios para tratar de ilustrar todos los conceptos introducidos hasta ahora. El primer ejercicio que vamos a realizar consiste en determinar el valor de cálculo de la carga uniformemente distribuida Q que actúa sobre una viga bien empotrada para que se produzca el mecanismo de ruina y compararla con el valor límite que tiene dicha carga en régimen elástico. Si el material es un acero S275, la longitud de la barra es de 5 metros y la barra tiene una sección rectangular de anchura 60 milímetros y 100 milímetros de canto. Como ya se ha visto en una diapositiva anterior, el factor de forma de una sección rectangular es 1,5. El módulo resistente elástico de una sección es su inercia partido por la distancia desde el centro de gravedad de la sección hasta la fibra más tensada o más comprimida. Entonces, para el caso de una sección rectangular de anchura B y canto H, la inercia es B por H al cubo partido por 12, la distancia desde el centro de la sección a las fibras extremas es H medios y por lo tanto BH cubo partido por 12 entre H medios da un módulo resistente elástico de BH cuadrado partido por 6, siendo, ya os lo he dicho, B la anchura y H el canto. Con las dimensiones que tiene la sección, esto resulta en 100.000 milímetros cúbicos. El módulo resistente plástico, a su vez, hemos visto que era el doble del momento estático de media sección respecto del eje horizontal de la sección total. Entonces, el momento estático de media sección será este área de media sección, B por H medios, por la distancia que hay desde el centro de esta media sección al eje horizontal de la sección completa, que es H cuartos. B por H medios por H cuartos da BH cuadrado partido por 8, el doble BH cuadrado partido por 4, en este caso 150.000 milímetros cúbicos, es decir, un 50% más que el módulo resistente elástico. Para que se agote la resistencia elástica de la sección es necesario que el momento máximo alcance el valor del momento elástico. La carga que tendremos entonces Q sub EL dará lugar a un momento en el empotramiento Q sub EL por L al cuadrado partido por 12 y como la diferencia entre el momento máximo negativo y el máximo positivo en una viga
con carga uniformemente repartida y cargada simétricamente y apoyada simétricamente siempre es QL cuadrado partido por 8, siendo Q la intensidad de la carga y L la longitud, pues el momento máximo que tendremos en el centro de la viga positivo será Q elástico por L al cuadrado partido por 24. De los dos valores, el mayor es el del empotramiento, Q por L cuadrado partido por 12. Por lo tanto, la condición de diseño es que el momento en los dos empotramientos A y B coincida con el momento de resistencia elástica de la sección, igual al módulo resistente elástico que ya hemos calculado por la resistencia del material en valor de cálculo. La resistencia del acero 275 son 275 megapascales. Si dividimos por un coeficiente de seguridad de 1,05 da lugar a una resistencia de cálculo de 261,9 megapascales, por lo tanto, redondeando un poquito, nos queda un momento de resistencia elástica de 26,2 kilonewtons por metro. Como este momento ha de ser la carga elástica por L cuadrado partido por 12, el valor de esta carga será 12 veces el momento de resistencia elástica partido por la luz al cuadrado, o sea, 12,6 kilonewtons por metro. Para buscar el mecanismo de colapso tenemos que ir viendo cómo se van produciendo las rótulas a lo largo de la estructura. La primera y la segunda rótula se formarán en el empotramiento, puesto que son los puntos en los que tenemos el momento máximo. A medida que aumente la carga exterior, este momento máximo se irá haciendo cada vez más grande, aumentará tanto los momentos positivos como los momentos negativos en la misma proporción, puesto que hasta que no se alcance la formación de una rótula plástica, el momento en la sección va aumentando a medida que lo hace la carga externa. Y para que se formen estas dos primeras rótulas plásticas, la condición será que los momentos en el empotramiento coincidan con el momento de resistencia plástica. Es decir, la resistencia del material por el módulo resistente plástico de 150.000 milímetros cúbicos. Esto da lugar a 39,3 kilonewtons por metro, que lógicamente es un 50% mayor que los 26,2 que teníamos antes. El factor de forma de la sección es 1,5, no lo olvidemos. Este momento es la carga plástica por L cuadrado partido por 12, por lo tanto esta carga que producirá la aparición de las dos primeras rótulas plásticas será 12 veces el momento de resistencia plástica partido por la longitud al cuadrado, es decir, 18,9 kilonewtons por metro. A partir del momento en que se forman las dos rótulas plásticas, el momento en estas secciones del empotramiento ya no puede aumentar más, de manera que lo que tenemos es equivalente a una viga vía apoyada a la que se le está ejerciendo dos momentos negativos en los extremos iguales al momento plástico, que es la máxima resistencia que pueden dar las dos secciones en el empotramiento con la sección que tenemos y el material del que está hecha la sección. Por lo tanto, la situación que tendremos es un momento fijo en los extremos que vale el momento de resistencia plástica de la sección, 39,3 kilonewtons por metro, y un momento positivo que irá aumentando a medida que lo haga la carga, porque la diferencia entre el momento negativo y el momento positivo siempre es Q por L cuadrado partido por 8. Si aumenta Q, aumenta esa diferencia. Llegará un momento en que este momento máximo positivo será también igual al momento plástico y en ese caso se formará la tercera rótula en el centro de la viga. La condición de diseño, por tanto, es que el momento central sea igual al momento plástico positivo, 39,3 kilonewtons por metro, y con el momento en la sección central es QL cuadrado partido por 8 menos el momento negativo que tengo en los empotramientos, que también coincide con el momento plástico. De aquí podemos despejar el valor de la carga límite, que será el doble del momento plástico, por 8 partido por L al cuadrado, o sea, 25,1 kilonewtons por metro, que es la máxima carga que es capaz de resistir la viga, puesto que si no tenemos en cuenta las reacciones horizontales, una viga bien empotrada es hiperestática de segundo grado, entonces al formarse la tercera rótula tenemos un sistema con un grado de hiperestaticidad negativo, lo que corresponde a un mecanismo. El segundo problema consiste en determinar el valor de cálculo de la carga P que actúa sobre una viga continua de dos vanos, como la que se muestra en la figura, con 5 metros de luz para cada uno de los vanos, con una sección IP 270 de un material acero S275, para que, en primer lugar, en la sección más solicitada se alcance el límite elástico, a continuación, para que en dicha sección
se alcance la plastificación completa para que se forme una rótula plástica y por último para que se formen todas las rótulas necesarias para que se convierta en un mecanismo. Como la viga que tenemos en este problema es hiperestática de primer grado, bastará con que se forme una segunda rótula para alcanzar ese mecanismo. La sección IP 270 tiene la geometría que se muestra en esta figura y las propiedades geométricas que aparecen también por aquí, con lo cual podemos determinar las propiedades de la sección que serán necesarias para los cálculos que hemos de hacer en el ejercicio. En primer lugar, vamos a determinar la clase de la sección, puesto que para que se pueda formar una rótula plástica en cualquier estructura es necesario que la sección sea de clase 1 o de clase 2, y para que esa primera rótula pueda desarrollarse, tenga la capacidad de giro suficiente como para que se reparta la carga por el resto de la estructura hasta que se formen nuevas rótulas, es necesario que la sección sea de clase 1. Entonces vamos a comprobar que el IP 270 es una sección de clase 1. Para ello, en las alas, la relación entre la anchura y el espesor tiene que ser menor que 9 veces epsilon, siendo epsilon para el caso del acero 275, pues la raíz cuadrada de 235 entre 275 sean 0,924. Entonces, si consultamos la tabla del código técnico para las alas, nos encontramos con que la distancia C debe ser la distancia que hay desde el extremo del ala hasta el punto donde termina el radio de acuerdo entre el alma y el ala, es decir, la zona en voladizo con espesor constante, y el límite para clase 1 tiene que ser 9 veces epsilon. Por lo tanto, con la geometría que tenemos, la distancia C será la mitad de la anchura B del ala menos la mitad de la anchura T sub W del alma menos el radio de acuerdo R. Pues B vale 135 milímetros, T sub W son 6,6 y R son 15 milímetros, por lo tanto, si dividimos esto entre el espesor del ala, que son 10,2 milímetros, nos da 4,8. 4,8 está bastante por debajo de 9 veces 0,924, por lo tanto las alas son de clase 1. En el alma, si nos fijamos nuevamente en el código técnico, en este caso la distancia C no es la distancia en la que el alma tiene un espesor constante, sino la altura total del alma, la distancia entre las caras interiores de las alas. Y el límite para estar en clase 1 en un problema de flexión simple es de 72 epsilon. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, esta distancia, de acuerdo con este gráfico, es HI, es decir, 249,6 milímetros, el espesor del alma ya hemos dicho antes que eran 6,6 milímetros, por lo tanto el cociente C entre T vale 37,8 y esto está también bastante por debajo de 72 veces epsilon. Para determinar el momento resistente elástico y el plástico necesitamos el módulo resistente elástico, que en este caso son 428,9 centímetros cúbicos, y el módulo resistente plástico, que son 484 centímetros cúbicos. Si estos los multiplicamos en milímetros cúbicos por la resistencia de cálculo del acero 275, que como en el caso anterior son 261,9 megapascales, 275 partido por un coeficiente de seguridad de 1,05, esto da un momento resistente elástico de 112,2 kN por metro y un momento resistente plástico de 126,7. Si dividimos la resistencia plástica entre la resistencia elástica, obtenemos el factor de forma de la sección, que en este caso es de 1,13. Si comparamos esto con los valores que dimos en una diapositiva anterior para las secciones en forma de I o de H, pues en aquella diapositiva dijimos que el factor de forma de este tipo de secciones estaba entre 1,12 y 1,18. En este caso estamos en la parte baja de la horquilla, puesto que tenemos un factor de forma de 1,13. A continuación necesitamos conocer también los esfuerzos que se producen en régimen elástico en esta estructura hiperestática para poder comparar estos esfuerzos con la resistencia de la sección. Entonces, en una viga de 2 vanos, con cargas puntuales en el centro de cada uno de los vanos, el momento máximo se da sobre la sección central y vale 0,188 P por L, siendo P la carga aplicada y L la luz de cada vano, negativo. Mientras que los momentos máximos positivos que se dan justo debajo de la sección donde se aplica la carga son de 0,156 P por L. En valor absoluto, 156 es más pequeño que menos 188, por lo tanto, el momento máximo será el que tengamos en esta sección central.
Una vez que tenemos ya los esfuerzos en régimen elástico y conocemos la resistencia de la sección, estamos en disposición de calcular los valores de la carga que producirán, en primer lugar, que se alcance el límite elástico en la sección más solicitada y, a continuación, que se forme la primera rótula. Como ya hemos dicho, la sección más solicitada es la situada sobre el apoyo intermedio de la viga. La condición para que se alcance el límite elástico es que el momento de cálculo en esta sección sea igual al momento resistente elástico, por lo tanto 0,188 P por L tiene que ser igual a 112,2 kN por metro. Como L son 5 metros, P debe ser 119,3 kN. La carga que hace falta para que se alcance la plastificación completa de la sección y se forme una rótula plástica, dado que mientras no se haya formado ninguna rótula plástica, este diagrama de momentos sigue siendo cierto. A medida que aumente P, aumentará el momento, aunque ya no aumenten las tensiones en la sección central, sí que aumentará el momento resistente de la sección, puesto que la zona plastificada irá creciendo hasta que se forme la primera rótula plástica y, por lo tanto, el razonamiento es el mismo que antes. Ahora el momento que tenemos en valor de cálculo tiene que alcanzar la resistencia plástica en vez de la resistencia elástica, por lo tanto estos 0,188 P por L ahora deben ser iguales a 126 kN por metro. En consecuencia, lo que tenemos es una carga de 134,7 kN, que vuelve a ser un 13% mayor que la que había originado el agotamiento elástico de la sección. Una vez que se ha formado la primera rótula plástica, el diagrama de esfuerzos en régimen elástico deja de ser cierto, puesto que, como ya tenemos una rótula plástica en la sección central, aunque sigamos aumentando el valor de la carga P, el valor de este momento ya no va a poder crecer por encima del momento de resistencia plástica de la sección, por encima de estos 126,7 kN por metro. Por lo tanto, para poder seguir analizando la estructura, tenemos que pasar a analizar el equilibrio elástico que queda en cualquiera de las dos mitades de la viga, en la que tenemos un momento en la sección central que ya no va a depender de la carga P, sino que va a ser un valor fijo igual al momento de resistencia plástica de la sección, y por lo tanto la reacción que tendremos en el apoyo de la izquierda tiene que ser tal que el momento que tengamos en esta sección sea precisamente el momento plástico. Como la reacción por L menos la carga P por L medios nos da este momento, el valor de la reacción es P medios menos el momento de resistencia plástica partido por L. A partir de este valor de la reacción, podemos determinar cuánto vale el momento en la sección D en la que está aplicada la carga. Ese momento será el valor de esta reacción por L medios. Por lo tanto, la condición de diseño que tenemos es que esta reacción que hemos calculado antes por L medios sea igual al momento de resistencia plástica de la sección. Si sustituimos el valor de la reacción que acabamos de calcular, la carga P partido por 2 menos el momento de resistencia plástico partido por L multiplicado por L medios tiene que ser igual al momento de resistencia plástica. También podríamos haber llegado a esta conclusión teniendo en cuenta que cortante que tenemos en el primer tramo va a ser igual a esta reacción, y puesto que el momento flector pasa desde 0 hasta el momento plástico en una distancia L medios, el cortante tiene que ser el momento plástico partido por L medios, o 2 veces el momento plástico partido por L, y este debe ser el valor de la reacción, que es la misma ecuación que tenemos aquí. El valor de la reacción es el momento plástico por 2 partido por L. Ya sea haciendo este análisis o ya sea haciendo el equilibrio elástico que hemos mostrado antes, la conclusión es la misma. La condición ahora para que se forme la segunda rótula plástica es que el valor de la carga aplicada partido por 2 menos el momento plástico partido por L multiplicado todo por L medios coincida con el momento plástico. Si de aquí despejamos el valor de la carga, nos salen 152,4 kN. Este sería el valor que produciría no solo la segunda rótula plástica aquí, sino realmente la segunda y la tercera, que aparecerían simultáneamente debajo de cada una de las cargas, con lo cual pasaríamos a tener un mecanismo con 2 grados de libertad automáticamente sin pasar por un mecanismo con un grado de libertad antes, y esto sería el colapso de la estructura. Por lo tanto, el último valor que nos pedían, el valor que produciría el colapso de la estructura, serían 152,04 kN.
Una vez introducidos los conceptos fundamentales del cálculo plástico y presentados dos ejemplos para mostrar cómo se aplican estos conceptos en un problema sencillo, a continuación se van a presentar los objetivos de la práctica y el problema que se va a resolver durante la misma. Los objetivos de la práctica son dos. En primer lugar, mostrar cómo se puede simular el proceso de aparición de rótulas plásticas en una estructura hiperestática con ayuda de un programa de cálculo matricial. El segundo objetivo es comprobar que cuando el número de rótulas plásticas excede el grado de hiperestaticidad inicial de la estructura, entonces se produce el colapso de la misma. Para conseguir esto se va a estudiar la siguiente estructura. Un pórtico rígido con cubierta a dos aguas con faldones desiguales de 9 metros de luz total, en el que la cumbrera se encuentra a 6 metros del pilar izquierdo y a 3 del derecho. La altura de los pilares es de 4 metros, mientras que la altura total del edificio es de 6. La sección de los pilares es un perfil IPE 360 de acero S275, mientras que la del dintel es un IPE 500 del mismo material. El pórtico se encuentra sometido a una carga vertical de 200 kN situada sobre el dintel a 5 metros del pilar izquierdo, que actúa junto a tres cargas horizontales hacia la derecha, dos de 50 kN en la cabeza de ambos pilares y una tercera de 30 kN en la cumbrera. Se debe determinar el factor lambda por el que hay que multiplicar todas las cargas simultáneamente para alcanzar, en primer lugar, la resistencia elástica de la sección más desfavorable y después los valores necesarios para que se vayan formando rótulas plásticas en distintas secciones de la estructura hasta que se alcance un mecanismo plástico. Como el grado de hiperestaticidad de la estructura es 3, deberán formarse 4 rótulas antes de que colapse. Antes de comenzar con la simulación, es necesario calcular los momentos de resistencia elástica y plástica de ambas secciones. Para el perfil IPE 360, en esta figura se muestran sus dimensiones y sus principales propiedades mecánicas. Dado que el módulo resistente de la sección es de 903,7 centímetros cúbicos, el momento de resistencia elástica será de 236,7 kN por metro. Y como el módulo resistente plástico es de 1019,2 centímetros cúbicos, el momento plástico aumentará hasta 266,9 kN por metro. En el caso del IPE 500, este perfil tiene un módulo resistente elástico de 1928,1 centímetros cúbicos, con lo que el momento de resistencia elástica es de 505 kN por metro. Mientras que el módulo resistente plástico es de 2194,3 centímetros cúbicos y el momento de resistencia plástica alcanza, por lo tanto, los 574,7 kN por metro. Tras haber determinado las resistencias elásticas y plásticas de ambas secciones, estamos ya en condiciones de comenzar a analizar la estructura. Para ello, utilizaremos el programa MEFI de cálculo matricial y por elementos finitos de estructuras, desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena y que puede descargarse libremente de esta página perteneciente al sitio web de Politécnica de Cartagena. El enlace a esta página se encuentra, como se ha dicho ya, en la descripción del vídeo. Pulsando en este botón se descarga el programa en nuestro ordenador, la instalación es muy sencilla y a partir de ahí lo único que necesitaríamos sería abrir uno de los ficheros que contienen modelos del programa para poderlo manipular. Para facilitar el trabajo, en la parte de prácticas de la página de la asignatura en el anillo digital docente de la Universidad de Zaragoza, justo debajo del guión de la práctica 4 tenemos el modelo de pórtico con cubierta a dos aguas que vamos a utilizar como punto de partida. Con el botón de la derecha se puede guardar el enlace en nuestro ordenador y si hacemos eso se nos descargará un fichero como este de aquí, práctica E3, práctica 4 MEFI. Si pulsamos dos veces sobre él, nos aparece el programa MEFI, nos carga el fichero y tenemos el modelo que podemos ver aquí. Para los que no estén familiarizados con el programa MEFI, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el fichero de datos de entrada, que es un fichero de texto que se puede editar directamente para ir modificando la estructura. En la parte derecha tenemos la representación de la gráfica de la estructura y los resultados gráficos que obtendremos una vez que esté calculada. Y en la parte inferior tenemos la salida numérica de los resultados, pues si queremos consultarlos con una precisión mayor de la que se muestran en los gráficos de la pantalla. Aquí en la parte de arriba tenemos una serie de botones que nos permiten abrir o cerrar un fichero, guardarlo, mostrar el resultado
el modelo descrito por el fichero en la página, en la parte gráfica de la ventana, hacer un cálculo y aquí mostrar las soluciones. Si analizamos el fichero que nos hemos descargado del anillo digital docente, nos encontramos que en primer lugar hay un apartado de parámetros donde está definido el parámetro lambda que utilizaremos para aumentar progresivamente y simultáneamente todas las cargas que actúan sobre la estructura, que inicialmente vale 1. A continuación, las coordenadas de los puntos que forman la estructura. El punto 1 es la base del pilar izquierdo, el punto 2 la unión del pilar izquierdo con el extremo izquierdo del dintel, el punto 3 es el punto donde actúa la carga vertical sobre el faldón izquierdo del dintel, el punto 4 es la combrera, el punto 5 la unión entre el dintel y el pilar derecho y el punto 6 la unión del pilar derecho con el terreno. A continuación están definidas las líneas. La primera, que corresponde al pilar izquierdo, va del nudo 1 al nudo 2. La segunda, que es la primera mitad del faldón izquierdo, va de la cabeza del pilar al punto donde se aplica la carga vertical. El tramo 3 va desde ese punto donde aplica la carga vertical hasta la cumbrera. El punto 4 va desde la cumbrera a la cabeza del pilar derecho y el tramo 5 es el pilar derecho. A continuación se define el tipo de barra, el material y la sección de cada uno de estos tramos. En este primer modelo de la estructura todos los nudos son rígidos, se trata de un pórtico rígido, por eso el tipo de línea es siempre rígido. El material es acero y el perfil utilizado para los pilares es un IPE 360 y para el dintel un IPE 500. Si se trabaja con los materiales y las secciones de la biblioteca del programa MEFI, hay que trabajar en sistema internacional, por eso hemos introducido las coordenadas de los puntos en metros. Sin embargo, como veremos enseguida, como se puede ver aquí en la pantalla, las cargas habría que introducirlas en newtons, pero saldrían unos valores de cargas muy elevados y cuando consultásemos luego los momentos flectores también saldrían valores muy grandes. Entonces, para facilitar la lectura tanto de las cargas como de los momentos flectores, que va a ser el principal resultado que consultaremos, se ha optado por introducir las cargas en kilonewtons. Esto hará que los desplazamientos que calcule el programa no sean realistas. De hecho, los desplazamientos serán 1000 veces más pequeños de lo que deberían ser, puesto que vamos a introducir cargas 1000 veces más pequeñas que las que actúan realmente sobre la estructura. Pero como dentro de los objetivos de la práctica no se incluye el cálculo de ningún desplazamiento, pues se ha optado por trabajar meter los valores de las cargas en kilonewtons para facilitar la lectura de los resultados de esfuerzos y fundamentalmente de esfuerzos. En el siguiente apartado del fichero de entrada tenemos definidas los apoyos en la base de los dos pilares. Tanto en el punto 1 como en el punto 6 tenemos un apoyo en el que el desplazamiento horizontal, el vertical y el giro valen 0, lo que corresponde a un empotramiento. Y por último, tenemos introducidas las cargas. En la cabeza del pilar izquierdo tenemos una carga horizontal que vale 50 por lambda. En el punto 3 tenemos introducida una carga vertical que vale 200 hacia abajo por lambda. En la cumbrera una carga horizontal que vale 30 por lambda y en la cabeza del pilar derecho una carga también horizontal que vale 50 por lambda. Por lo tanto, cuando modifiquemos el valor de lambda, pues tendremos las cargas incrementadas en la misma magnitud que introduzcamos aquí arriba. Lo primero que hemos de hacer es comprobar si estas cargas agotan o no la resistencia elástica de la estructura, puesto que el primer objetivo de la estructura era determinar las cargas que agotaban esa resistencia elástica. Para ello vamos a realizar el cálculo pulsando el botón de la calculadora y nos muestra el programa inmediatamente los diagramas de momentos flectores y la deformada. La deformada la vamos a quitar puesto que no nos interesa. Y vemos que el mayor momento flector que tenemos en la estructura es de 233 kN por metro en la unión entre el pilar derecho y el dintel. Si recordamos los valores de las resistencias elásticas de ambas secciones, la del IPE 500 que forma el dintel es de 505 kN por metro, por lo tanto estamos muy lejos todavía de esa resistencia elástica, pero en cambio la del IPE 360 que forma el pilar era de 236,7, es decir, estos 233 kN por metro están muy cerca del momento de resistencia elástica de la sección.
Lo que sucede es que, como además de este momento flector, en la estructura tenemos otros esfuerzos, tenemos un axil que vale 143 kilonewtons y un cortante que vale 116 kilonewtons, si calculamos la tensión equivalente de von Mises, nos encontramos con que en la cabeza del pilar esta tensión supera tanto el valor de cálculo de la resistencia del acero S275, que sería 275 entre 1,05 y 261,9, que es el valor que hemos utilizado para calcular las resistencias elásticas en la última diapositiva que hemos mostrado antes, como incluso también se supera el valor característico de 275 megapascales. Bueno, pues como hemos dicho, esto es debido al efecto del esfuerzo axil y del esfuerzo cortante, que también influyen en la tensión de von Mises, aunque en menor medida que el momento flector, y por lo tanto la conclusión es que con las cargas iniciales ya hemos agotado la resistencia elástica de la estructura. Por lo tanto, ya tendríamos en la respuesta a esa primera pregunta que nos hacían, cuáles eran las cargas que agotaban la resistencia elástica, pues esas cargas son las cargas que inicialmente tenía la estructura sobre ella. A partir de aquí vamos a tener que determinar cuánto valen las cargas para que se vayan formando rótulas plásticas sobre la estructura. Volvemos a poner los momentos flectores, estamos con un momento flector de 233 kilonewtons por metro, y si queremos que se forme la primera rótula plástica, en este punto tendremos que fijarnos en la resistencia elástica del pilar, puesto que es la sección más débil de las dos que confluyen en este punto. La rótula se formará antes en la cabeza del pilar que en el extremo del dintel, y con ese valor tenemos que calcular. Hay que tener en cuenta que hasta que no se forme esta primera rótula plástica, se va a mantener la proporcionalidad entre las cargas aplicadas y los esfuerzos producidos, puesto que la respuesta de la estructura va a seguir siendo lineal. Una cosa es que las tensiones en la sección superior del pilar no puedan aumentar por encima de las que ya tenemos, puesto que se ha alcanzado el límite elástico, y lo único que va a suceder es que en vez de aumentar las tensiones, las fibras más interiores que todavía no habían alcanzado ese límite elástico aumenten su tensión hasta alcanzarlo, hasta el punto en que la sección esté completamente plastificada, que es cuando se forme la rótula. Pero hasta ese instante, cuanto más aumente la carga, mayor será el momento que ejercerá esa sección, no aumentando sus tensiones, sino aumentando la zona en la que esas tensiones son máximas para resistir, para equilibrar esas cargas externas, y hasta ese momento se mantendrá la proporcionalidad. Entonces, para determinar el valor de lambda que tendríamos que conseguir o tendríamos que introducir para alcanzar esa primera rótula plástica, lo único que hemos de hacer es, teniendo en cuenta que hemos de llegar a 267 kilonewtons por metro y estamos en 233, pues ese factor será 267 partido por 233, haciendo una sencilla proporción entre una regla de 3 entre los dos valores, y ese resultado es de 1,146. O 1,15 si queremos redondear un poco. Podemos introducir un valor de lambda de 1,15, resolvemos de nuevo y nos encontramos con que el momento alcanza los 268 kilonewtons por metro. Esto es un poquito más que el valor de la rótula plástica. Si en vez de introducir 1,15 introducimos el 1,146 que habíamos calculado antes, pues tendríamos los 267 kilonewtons por metro que producían la primera rótula plástica. Si queremos el resultado con dos decimales nos valdría 1,15, si lo queremos con 3 podría ser 1,146. Si bajamos a 1,145, pues nos encontramos en que todavía estamos en 266 kilonewtons por metro, todavía no habíamos alcanzado esa rótula plástica, lo cual con 3 decimales tendríamos que irnos a 1,146. A partir de aquí tenemos que modificar la estructura, puesto que si seguimos incrementando las cargas, aumentarán todos los momentos, incluido el que tenemos en la cabeza del pilar. Ya hemos visto que con 1,15 salía un momento de 268 kilonewtons por metro que excede la resistencia plástica de la sección y por lo tanto es inalcanzable. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacer dos cosas. Primero, introducir una articulación en el nudo 5. Si únicamente introducimos una articulación en el nudo 5, lo que conseguiremos es que este momento de 267 kilonewtons por metro baje a 0.
lo cual no es lo que queremos. Lo que queremos es que ese momento se mantenga en 267. Entonces, esa articulación tenemos que acompañarla de un par de momentos, uno en el extremo de la barra 4 y otro en la cabeza de la barra 5, para que al aplicar dos momentos, uno negativo en el extremo de la barra 4 y otro positivo en la cabeza del pilar 5, al añadir una fuerza positiva, un momento positivo y otro negativo, el equilibrio de la estructura no se altera, puesto que las dos acciones que introducimos están mutuamente equilibradas, pero conseguiremos el efecto de que el momento flector en el nudo 5 se quede tal como está. Para introducir en primer lugar la articulación, tenemos dos alternativas. O bien introducimos la rótula al final de la barra 4, la barra 4 está definida del nudo 4 al nudo 5, es decir, desde aquí hasta aquí, habría que introducir una articulación al final. Para eso habría que decir que la barra 4, en vez de ser una barra rígida, es una barra rígida articulada. Si hacemos esto, nos aparece una articulación en el extremo derecho del dintel. Si dejamos las cosas como estaban y introducimos la articulación en el extremo inicial de la barra 5, el efecto que conseguimos es el mismo. Lo que no podemos hacer es introducir la rótula simultáneamente en el extremo derecho de la barra 4 y en el extremo superior del pilar 5, porque entonces el programa MEFI da un error. Tenemos que hacerlo solo en una de las dos. En este caso lo vamos a dejar así. Y además tenemos que introducir los dos momentos flectores que actúan en el nudo 5. Para eso vamos a introducir una nueva línea de comandos, cargas globales en líneas. Para ello, lo primero que hay que introducir es el valor de la línea, luego el estado de cargas en la combinación de acciones en la que la queremos introducir, luego el tipo de carga, si es lineal o es puntual, y en el caso de que sea puntual, los valores de las componentes fx, fi y momento en z. Y la posición, la distancia al origen de la barra en la que se coloca esa acción. Entonces, en primer lugar, para el extremo derecho del dintel, en la línea 4, para el estado de cargas 1, que es el único que tenemos definido, vamos a colocar una carga puntual, cuya componente horizontal va a ser nula, lo mismo que la componente vertical, y la componente de momento van a ser menos 266,9, que era el valor de la resistencia plástica de la sección. Vamos a colocarlo al final de la barra. Como la barra tiene una longitud ligeramente superior a 3,6 metros, pues vamos a colocar el valor de la carga en el punto 3,6, a 3,6 metros del origen, con lo cual tenemos este momento, y en la barra 5 vamos a hacer algo equivalente, pero con un momento positivo, y en vez de colocarlo justo en la sección inicial, esto a veces puede crear algún problema, entonces vamos a colocarlo 1 milímetro más abajo de la cabeza del pilar, con lo cual el resultado que tenemos efectivamente es un par de momentos autoequilibrado, el estado de cargas no ha cambiado, y si ahora resolvemos esto, nos encontramos con que efectivamente el momento que tenemos en los extremos de la barra pues sigue siendo 266,9. Si ahora aumentamos el valor de la carga paulatinamente, vamos a tener que buscar dónde se produce la siguiente rótula plástica. Y aquí ya no podemos hacer ninguna regla de 3. Parece lógico que la siguiente rótula plástica se nos forme en la base del pilar derecho, puesto que con 263 kN por metro está muy cerca de la resistencia plástica de la sección, ¿vale? De hecho, la resistencia, estamos por encima de la resistencia elástica y estamos muy cerca ya de la resistencia plástica. Pero no sabemos exactamente para qué valor de la carga. No podemos establecer una proporción, puesto que cuando aumentemos las cargas aumentarán todos los momentos menos el que tenemos en el punto 5. Entonces hemos roto la linealidad, la proporción entre las cargas y la respuesta de la estructura. Tenemos que hacerlo probando.
Entonces, si hemos visto que con 1,15 se nos superaba ligeramente la resistencia plástica del punto 5, vamos a ver qué pasaría con 1,16. Pues si calculamos, nos encontramos con que en la base del pilar se nos supera la resistencia plástica que teníamos. Tenemos 268 en vez de 266,9. Entonces habría que ir a una cantidad un poquito menor. Se puede dejar 1,16, puesto que la diferencia es muy pequeña, pero si queremos la tercera cifra decimal, vamos a probar con 1,159 y resulta que con esto sí que conseguiríamos el valor de la segunda rótula plástica. Entonces, estos valores deberemos anotarlos en el cuestionario que tenemos al final del guión de la práctica. Si vamos al anillo digital docente y vemos el guión de la práctica 4, al final del guión tenemos el cuestionario que debe rellenarse. Entonces, lo primero que nos piden es el diagrama de momentos que tenemos con las cargas iniciales y la tensión máxima que se alcanza, ya lo habíamos visto. Lo siguiente que tendríamos sería el valor del parámetro lambda que produce la primera rótula plástica y el diagrama de momentos correspondiente, que sería el que teníamos con la primera rótula aquí arriba y aquí abajo con un momento que no llegaba todavía a la resistencia plástica. Y a continuación tendríamos que rellenar aquí el nuevo valor del parámetro lambda y dibujar aquí este diagrama de momentos que tenemos ahora mismo en MEG, con una rótula de 266,9 kN por metro en la cabeza del pilar derecho y otra en la base. Para poder seguir, tenemos que introducir una nueva articulación en la base. Pero como la base del pilar es uno de los apoyos de la estructura, la forma de introducir la nueva articulación no será articulando el otro extremo de la barra 5, sino modificando la condición de apoyo que teníamos en el punto 6. De manera que el grado de libertad de giro que antes estaba impedido, ahora pase a estar libre. De esta forma tenemos una articulación en la base del pilar derecho y ahora, para evitar que el momento baje a cero en este punto y conseguir que se mantenga en el valor del momento de resistencia plástica de la sección del pilar, hay que introducir una carga. En este caso lo más sencillo es de introducir una carga puntual en el punto 6. Para eso vamos a introducir en el punto 6 una nueva carga en el estado de cargas 1, la componente horizontal de la fuerza es nula, la componente vertical también, y la componente de momentos de 266,9 kN por metro. Así. Entonces, si calculamos, nos encontramos con el mismo diagrama que teníamos antes. Ahora tenemos que buscar la siguiente rótula plástica. Lo que sucede es que, a diferencia de lo que nos ha sucedido entre la primera y la segunda, que estaban muy próximas, cuando se nos ha formado la primera rótula plástica, en la base del pilar estábamos casi en la resistencia plástica de la sección, ahora nos sucede esto, puesto que el punto de momento máximo que tenemos es este de aquí con 258 kN por metro, pero en una sección IP 500 que puede alcanzar casi los 575 antes de formarse la rótula plástica, con lo cual estamos por debajo de la mitad de la resistencia de esta sección. Y el siguiente punto con momento máximo sería la base del pilar izquierdo, donde solamente tenemos 74,1 kN por metro frente a los 267 que es capaz de resistir. Entonces, podemos aumentar el valor del parámetro lambda un poco más de lo que lo hemos hecho antes. Si estábamos en 1,15 o 1,16, pues podemos subir, por ejemplo, hasta 1,5 para ver cómo evoluciona el resultado. Calculamos y nos encontramos con que con 1,5 tampoco se forma ninguna rótula plástica, puesto que en el dintel tenemos 462 kN por metro frente a los 575 que podríamos tener, y en la base del pilar izquierdo estamos más cerca, puesto que estamos con 211 frente a 267. Vamos a ir subiendo a partir de aquí de 0,1 en 0,1 para ver cómo nos aproximamos. Si colocamos el parámetro 1,6, pues aquí seguimos estando todavía lejos de los 575, aquí estamos ya más cerca de los 267, vamos a probar con 1,7, y con 1,7 resulta que se supera el valor de la rótula plástica tanto bajo la carga como en la base del pilar izquierdo.
Entonces tendremos que buscar una situación intermedia, como 1,65, por ejemplo. Si calculamos, nos encontramos con que debajo de la carga estamos otra vez por debajo de la resistencia plástica, pero en la base del pilar la hemos superado. Estamos con 271 frente a 267. La hemos superado por poco, pero la hemos superado. Entonces vamos a probar con 1,64 y con 1,64 conseguimos la formación de la tercera rótula plástica, puesto que en la base del pilar izquierdo alcanzamos justo los 267 kN por metro, mientras que debajo del punto de aplicación de la carga sobre la cubierta estamos todavía en 545. Por lo tanto, el tercer diagrama de esfuerzos que hay que rellenar en el cuestionario de la práctica es el que tenemos ahora mismo en pantalla. Para un parámetro lambda de 1,64 tendríamos la tercera rótula plástica en la base del pilar izquierdo. Para ir a buscar la cuarta tendremos que modificar la estructura igual que hemos hecho en la ocasión anterior, porque volvemos a tener una rótula en uno de los empotramientos de la base de los pilares. Por lo tanto, liberamos el giro en el nudo 1 y añadimos en el nudo 1 también un momento positivo de el mismo valor de la resistencia plástica de la sección IPE 300. Volvemos a calcular y nos encontramos con el mismo resultado que teníamos justo antes de introducir la articulación. Ahora solamente tenemos que encontrar el valor que produzca la última articulación, presumiblemente justo debajo del punto de aplicación de la carga que actúa sobre la cubierta. Estamos relativamente cerca, con 545 kN por metro frente a los 575, 574,7 que tiene la resistencia máxima plástica de la sección. Entonces vamos a aumentar el valor de lambda pues con cuidado, porque ya habíamos visto que con 1,7 se superaba también el valor de la rótula plástica en esta sección. Entonces vamos a probar con 1,66. Todavía no llegamos, vamos a probar con 1,68. Estaríamos en 576 frente a los 574,7. Vamos a probar con unos 675. Aquí estaríamos en 572, todavía un poco bajo. 1,676, 573. 1,677, 574, 1,678, tendríamos los 575 kN por metro que supondrían esta cuarta y última rótula que produciría el colapso de la estructura. Este sería el último diagrama de momentos que habría que copiar, pero para terminar la práctica vamos a asegurarnos de que realmente con esta cuarta rótula se ha formado un mecanismo de colapso. Para eso vamos a introducir la rótula aquí como hemos hecho en la ocasión anterior y probaremos a calcular para ver qué es lo que sucede. Para introducir esta cuarta rótula procederemos como en el caso de la primera. Articularemos el extremo derecho de la barra 2 e introduciremos un momento de signo positivo al final de la barra 2 y un momento de signo negativo al principio de la barra 3. Entonces, en primer lugar, la barra 2 la convertimos en una barra rígida articulada. Aquí vemos cómo aparece la rótula y ahora añadimos dos cargas globales en líneas. Una en la línea 2, estado de cargas 1, carga puntual, componente horizontal 0, componente vertical 0. En la componente de momento, en este caso, es el momento de resistencia plástica del IPE 500, que eran 574,7 kN por metro. Y como la barra mide 5,27 metros, pasamos de las coordenadas x0 y 4 del punto 2 a x5 y 5,667 del punto 3. Esto da una longitud total de 5,27 metros. Pues para no apurar
el 100% de la longitud, vamos a colocarla en la cota 5,266. Y para la barra 3, colocamos también para el estado de cargas 1 una carga puntual, componente horizontal nula, componente vertical nula, componente de momento negativa 574,7 y lo colocamos a 1 milímetro de la rótula para evitar problemas numéricos. Vamos a ver cómo queda. Efectivamente, como teníamos en la cabeza del pilar derecho, pues en el centro del alero izquierdo de la cubierta también tenemos la articulación y los dos momentos. Lo que sucede es que si ahora intentamos que el programa calcule, nos encontramos con un error porque el sistema de ecuaciones tiene matriz de rigidez singular, lo cual corresponde a un mecanismo. Es decir, efectivamente, cuando se forma la cuarta rótula plástica en una estructura que inicialmente era hiperestática de grado 3, tenemos un mecanismo y un mecanismo no se puede resolver con un programa de cálculo estático de estructuras y por eso nos está dando un error. Con este último resultado terminaría la práctica y ya solamente sería necesario que completarais el cuestionario que se encuentra al final del guión que podéis descargar del anillo digital docente de la asignatura y que lo subierais utilizando la entrega correspondiente.